Voy a empezar a compartir. Voy a empezar a... tienes que habilitarme para que comparta pantalla. Muy bien, Magister, un momentito, por favor. Ahora Ok. sí. Ya está con anfitrión, Magister. Muy bien. Vamos a avanzar solamente una parte ahora, para que es la parte, digamos, más latosa. En cualquier tesis, la parte más latosa siempre es la parte eh, teórica, ¿no? Porque la parte práctica, el ejercicio metodológico en algunas situaciones es más viable, más asible, podríamos decir, ¿no? En nuestro caso, nos complica un poco en el aspecto de intentar buscar bibliografía y no podemos encontrar a veces, o muchas veces tenemos acceso a los textos y el problema es leerlos por cuestión de tiempo. Después de leerlos habrá que revisarlos, repasarlos, escribirlos, redactarlos, volver a revisar la redacción, ¿no? Entonces, y ustedes como comunicadores, creo que la mayoría, ¿no? Entonces tienen que tener ese aspecto por delante, ¿no? Y tener cuidado siempre cuando escriban, hay que volver a revisar, ¿no? Más bien aquí nadie ha dicho es que la transcriptora se ha equivocado, ¿no? Nada. Ustedes tienen la obligación de revisar. Una vez que escribimos, tenemos que volver a revisar qué hemos escrito un poco, ¿no? Lo que vamos a hacer en estos 20 o 30 minutos que vienen por delante, vamos a hacer un esbozo más o menos de unas 6 o 7 diapositivas que nos van a permitir un poco ver cómo tienen que armar el perfil de tesis que se requiere para trabajo final del módulo, de este módulo, ¿no? Sobre el taller de investigación en comunicación digital, ¿no? Yo he puesto los mismos pasos y con algún tipo de orientación, ¿no? Lo que sí he puesto como ejemplo es un poco una tesis que se ha hecho en España. Se los voy a mandar, bueno, está libre también la tesis, ¿no? Y el título es este, que está aquí, ¿no? En cuanto a la estructura del perfil de tesis, es lo que yo les he mandado. Tienen ustedes esta guía que está en, el, en nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, a un principio, aunque esto del título yo sugiero que se haga siempre al final para pulir algunas cosas, empezar a veces por el medio, es el problema de investigación. Pero con fines didácticos, ahora vamos a detallar más o menos qué cosas debe tener el trabajo del perfil de tesis que se está requiriendo para nuestro módulo, ¿no? Tiene que haber un título, ¿no? Y el título obviamente tiene que estar en la carátula, obviamente en el formato que pide la dirección de posgrado en nuestro caso. Yo he esbozado algo en cuanto al título del perfil que debe estar en respuesta o debe responder más o menos al qué, al cómo, cuándo y dónde se va a realizar. Sin embargo, estas 4 interrogantes o pronombres interrogativos no necesariamente se tienen que cumplir en un título. Algunos de ellos están y otros no están. Veamos este ejemplo que tenemos aquí acerca de medios de comunicación y posverdad. Análisis de las noticias falsas en elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, ¿no? O sea, ¿qué se va a investigar? O sea, se van a investigar las noticias falsas en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuándo? El 2016. ¿Dónde? En Estados Unidos, fíjense, ¿no? Como el mismo análisis, ¿no? No está muy especificado aquí, pero está sugiriendo que va a ser un análisis, ¿no es cierto? Más o menos esa es la característica que tiene que estar en un título, en nuestro perfil de investigación y en una tesis, obviamente.
Eh, Como un segundo punto habíamos sugerido el planteamiento del problema. El planteamiento del problema hacia dónde apunta, ¿no? Podríamos decir es el esbozo teórico, ya, bibliográfico, ¿no? Sustentado en una bibliografía misma que va a contextualizar para formular el problema o las preguntas de investigación, ¿no? Con relación al tema que estamos viendo, entonces la misma autora plantea, ¿no? Los autores plantean que se podría trabajar, qué es la posverdad, los orígenes y el desarrollo del concepto, dónde empieza a nacer esta, esta nueva terminología, hablando de los fake news, ¿no? El origen y significado de la posverdad, ¿no es cierto? El Brexit y las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Fíjense cómo han vinculado la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, ¿no? A eso se refiere el Brexit, ¿no es cierto? Han relacionado y las elecciones en Estados Unidos. Ha habido una vinculación, ¿no? El Brexit, la primera posverdad, Donald Trump y el triunfo de las mentiras, alcances de la posverdad, mentira y desinformación, redes sociales y los políticos, ¿no? Lo que ha hecho aquí la autora es todo un marco teórico. Nosotros solamente vamos a esbozar alguna cosa en 5 o 7 páginas, ¿no? Para lanzar nuestra formulación del problema. Pero valga para que nosotros podamos ver más o menos, ustedes tendrán que puntear de qué voy a hablar. Si estoy en una temática ligada a la posverdad, entonces tendrán que tener estos referentes que van a contextualizar al problema, ¿no? Obviamente, si se va a hablar de los fake news, entonces tiene que estar las fake news, qué es, cuándo ha nacido el término, de dónde viene, cuál es el concepto de fake news, en este caso de posverdad, los hechos y las noticias falsas en la esfera pública, noticias falsas en la elección presidencial en Estados Unidos, en otros lados. O sea, si alguien quiere ya saber algo de esto, fíjense, ya hay un referente, un estado del arte, esta tesis de maestría en España, ¿no? Como un estado del arte más o menos que ya han hecho esta investigación ligada a las fake news, ¿no? Hay una persona que me llamó en la semana y está queriendo hacer más o menos relacionado a esto, ¿no? La temática, bien le puede servir esta tesis que la voy a publicar en el grupo, ¿no? Lo voy a poner y ustedes pueden leer a profundidad, les puede interesar tal vez la tesis esta. Sin embargo, esta y otras están libres en el Internet. Ustedes también pueden buscarlas, ¿vale? Entonces, el planteamiento va a ser un breve contexto antes de lanzar nuestra formulación del problema, la hipótesis o nuestras preguntas de investigación. En este caso, esta tesis ha trabajado con más preguntas de investigación, ¿no? Ha trabajado más con preguntas de investigación. En este caso ha lanzado 4 preguntas de investigación, ¿no? Si van a ustedes lanzar una formulación del problema y lo van a hacer solo, van a trabajar solamente con una, se sugiere siempre de que esta sea en forma interrogativa, aunque no es requisito indispensable, algunos pueden hacerlo en prosa también, ¿no? El, la formulación pueden hacerlo de manera en 2 párrafos, 3 párrafos o más. También es una manera de formular problemas, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso, el problema ha sido formulado más bien como preguntas, ¿no? Y veamos a ver qué estas preguntas a qué hacen referencia o qué es lo que está queriendo encontrar el investigador en este caso, ¿no? Una de las interrogantes, por ejemplo, es qué características tienen las noticias falsas que fueron publicadas durante la campaña presidencial norteamericana de 2016. Se está viendo las características de las noticias que fueron publicadas, independientemente si han sido falsas o no han sido falsas, independiente, por ejemplo, genérico en este caso. Ahora, fíjense en el inciso B, ¿por qué tuvieron éxito las noticias falsas publicadas durante las campañas? Ya es una muy buena interrogante, ¿no es cierto? Ya está atribuyendo que ha habido un tipo de éxito en las noticias falsas, ¿no? En el inciso C, ¿qué elementos conforman el denominado fenómeno de la posverdad? ¿No? Y es un poco más, un tinte más analítico, teórico.
Y en el inciso D, ¿cuál es el vínculo entre la posverdad y las noticias falsas en el contexto de la campaña presidencial? ¿No? Eh, recordemos esto, creo que el presidente Bolsonaro en las elecciones de Brasil también se ha utilizado el fake news, ¿no? Las noticias falsas como tal. Entonces, estas cuatro interrogantes, ¿no? Van a orientar o han orientado en este caso esta investigación. Entonces, nosotros tendremos que plantear a la usanza de esto, ¿no? Yo recomiendo que sean por lo menos una formulación del problema que englobe de manera genérica o en su defecto unas dos preguntas de investigación. Una formulación del problema genérico y una o dos preguntas de investigación si acaso requieren. Depende de la amplitud con la cual ustedes van a profundizar un determinado tema que quieren alcanzar. Recuerden que a esto tiene que estar añadido los objetivos, ¿no? Los objetivos de investigación. Entonces, estas preguntas nos van a dar características de las cuales nosotros tenemos que ir a responder. En este caso, este trabajo no tiene hipótesis, ¿no? Solamente ha trabajado con preguntas de investigación. Y podemos advertir que su investigación tiene tintes más cualitativos, ¿no? Y eso los refrendarán ustedes cuando lean la tesis de manera completa. Los objetivos de investigación. ¿A dónde van a apuntar los objetivos de investigación? ¿No? Siempre van a apuntar a qué se quiere lograr con el estudio y cuál es su potencial uso. O sea, ¿va a ser útil o no va a ser útil? O nada, ¿no? No va a servir de nada, solamente va a ser para que yo tenga el título de magíster o de máster, ¿no? Los objetivos también van a describir con claridad los resultados directos de la investigación. O sea, a esas dos cosas van a ir los objetivos y van a fundamentar tal vez en alguna medida la justificación, ¿no? Y yo he sacado porque algunos de los objetivos, los específicos los clarifica muy bien en la tesis, sin embargo el objetivo general estaba en prosa. Entonces yo he copiado alguna parte, ¿no? He extractado en realidad, ¿no? He cortado el párrafo y lo he extractado aquí con fines didácticos, ¿no? El objetivo general en la tesis apunta a crear un perfil caracterizado de las noticias falsas. O sea, la lógica con la que está planteándose el objetivo general va a ser qué características tienen las noticias falsas. En este caso, las que se han difundido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. ¿No? O sea, va a empezar a caracterizar, o sea, para que nosotros de repente podamos reconocer las noticias falsas, ¿no? Nosotros en nuestro medio todavía no las reconocemos, ¿no? Es fácil, se filtra. Hace ratito nos veía las noticias y el contralor, creo, eh, ¿cómo se llama? El Chávez apellida, o Wilfredo Chávez, no sé, él está haciendo investigación y estaba desmintiendo que se le está procesando a la hija de Janine Áñez, ¿no? Imagino que ha habido un fake news por ahí, ¿no? Imagino. Entonces, alguien que quiera hacer un seguimiento a esto, bien podría adentrarse en este tipo de investigación. Eh, Entre los objetivos específicos, dice, se va a abordar el fenómeno de la posverdad en el contexto político del Brexit y las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, ¿no? Estaba candidato Trump, ¿no? Analizar la irrupción de las noticias falsas y su éxito en el contexto de la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016, ¿no? O sea, cómo han irrumpido las noticias falsas en 2016 en Estados Unidos. Establecer la relación entre la era de la posverdad y el fenómeno de las noticias falsas en la campaña presidencial de Norteamérica, ¿no? Entonces, estos son los objetivos y ustedes tendrán que lanzar de similar manera en su perfil de investigación, ¿no? Yo recomiendo que entre los objetivos se planteen entre 3 y 5, especialmente en los específicos, ¿no? Y el general solamente sea uno. A veces se puede utilizar dos, pero conviene que sea un objetivo general y digamos 5 específicos o en su defecto que sean 3, ¿no? Conviene, ¿no? Para que entre esos, ¿no? Ustedes puedan, es mejor cortar a veces que aumentar, ¿no? Los objetivos no están bien planteados, tienen que replantear
Conviene hacer 5 o 7 y eliminar algunos objetivos que de repente se repiten o se pueden agrupar algunos de ellos. Entonces conviene que en los objetivos se planteen ustedes muchos objetivos, muchos 7, y después se pueda cortar algunos, ¿no? Y estos 3 o estos 5 son los mejores y los que son, digamos, plausibles para llegar a nuestra investigación, a completar nuestra investigación. La justificación, ¿no? En cuanto a la justificación, ¿a dónde apunta? ¿No? La justificación va a ser un poco ver, eh, ¿vale la pena hacer una investigación sobre la temática que he elegido? ¿Es importante hacer? ¿Es conveniente hacer? ¿Va a ser útil? ¿Qué parte va a ser útil de mi trabajo de investigación? ¿No? Entonces, para eso muchos de los autores nos dan relevancias, ¿no? Las relevancias que se llaman, y entre esas relevancias tenemos la conveniencia. ¿Es conveniente hacer esta investigación? ¿No? Va a tener alguna relevancia social, va a aportarle a la sociedad algo de investigación, va a tener una implicación práctica, mi trabajo de investigación, va a tener un valor teórico, va a servir para algo, voy a aplicar una metodología nueva que no se ha aplicado y que de repente yo voy a hacer ejercicio, y ese es el aporte. El aporte teórico apuntará a que yo voy a conseguir material de lo más nuevo, por ejemplo, en torno a una temática, puede ser el valor teórico ese, ¿no? O tal vez se va a abrir brecha para que futuros estudios profundicen más. Se acuerden, no he visto un estudio, una investigación sobre el TikTok, ¿no? ¿En qué medida se puede hacer una investigación? ¿A qué nivel? No sé. No he escuchado tampoco que se haya utilizado eh, como marketing político, por ejemplo, ¿no? Le veo un poco más marketing personal, social, jocoso, lúdico, ¿no? Lo que yo percibo, no tengo el TikTok, pero lo que me llega a mí al Face, a veces más para divertir, ¿no? Un poco de morbo, un poco sexual, musical, parece más juvenil de repente, ¿no? ¿No? Aunque lo sexual creo que es anclaje para todos, ¿no? O sea, es un tipo de gancho para todos, diré. ¿Se dan cuenta? En el texto que estamos viendo, da este tipo de, tampoco está de manera clara con un subtítulo, justificación del tema de investigación, ¿no? Entonces, hemos intentado darle un resaltador aquí en este caso. En el segundo párrafo, por ejemplo, alude de que este estudio también responde a las demandas de la sociedad, o sea, hay, ¿no? En la sociedad está pasando algo, ¿no? Entonces, va a servir para que la sociedad de repente conozca, ¿no? Y se oriente a partir de este tipo de investigación. Aunque una tesis es poco probable que llegue, ¿no? A la sociedad como tal, pero sí llega, digamos, a un cúmulo de gente casi intelectual ligada a la sociedad, y de repente tal vez yendo a una estación teledifusora o radioemisora o por las redes sociales publicándola, tal vez tendría mejor utilidad. Pero el objetivo no es ese del texto, dice, ¿no? Pero sí puede servir para orientar. En nuestro caso, creo que serviría mejor para quienes se están formando en comunicación, ¿no? De cómo la caracterización de las noticias falsas nos pueden permitir reconocer al tiro y no ir, tiene que entrar a la página web de tal para comprobar si es una noticia verdad, o mandar al periodista y que vaya a verificar la fuente, ¿no? Hemos visto en nuestro medio y en los medios, más bien en los países cercanos al nuestro, de que primero se publica y después se va a confirmar, ¿no? Y fíjense cómo ha cambiado la lógica, ¿no? Cómo ha cambiado la lógica, ¿no? Primero se publica la noticia, independientemente si es falsa o verdadera, generalmente falsa, y después recién vamos a confirmar. Y parece que las noticias ahora las están dando el Twitter, el Face primero. Ya el periodista está como desligado de eso, ¿no? Y hay una compañera que está queriendo hacer una investigación sobre eso, me llamó en la semana, creo que le puede ir muy bien. La cosa es encontrar si todavía siguen vigentes en las páginas web estas noticias falsas que han sacado sobre de ese medio que quiere hacerse la investigación, ¿no? Que es un medio impreso, ¿no? Fíjense, también plantea en este caso los autores de esta investigación
va a aportar a la teoría a través de un profundo análisis a las noticias falsas difundidas en el contexto de las elecciones norteamericanas de 2016. ¿No es cierto? Entonces, parece que teóricamente se va a aportar en ese aspecto, ¿no? Si ustedes van a leer esta tesis, pues van a tener mayor profundidad en el aspecto de ver en qué medida se está profundizando estos aspectos. A ver, ahí nos vamos a quedar un poco. Para la próxima vamos a ver un poco la parte metodológica, ¿no? Sobre el paradigma. Eso lo vamos a guardar para la próxima semana. Pero me gustaría que si hay alguna pregunta, pues ahora expongamos, ya que esta clase va a ser un poco corta, ¿no? Va a ser un poco corta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Magister, buenas tardes. Adelante. Sí, una consulta. Va en sentido si los objetivos tienen que ir en referencia a los marcos, vale decir, al marco teórico, histórico, referencial. No, yo más bien veo qué es lo que estás persiguiendo con tu problema, ¿no? O sea, los problemas, el problema va a ser clave. Esos van a orientar, en este caso, las preguntas de investigación, ¿no? Porque los objetivos van a ir en base a estos. Porque esto es lo que ¿cómo vas a conseguir las características que tienen las noticias? Planteándola como un objetivo y cómo vas a cumplir ese objetivo sometiéndole a un tipo de análisis a las noticias falsas. ¿No es cierto? En base a eso, güey. Y también de estas preguntas o de la formulación del problema o de la hipótesis en su defecto, si alguien la utiliza, va a apuntar a que salga de ahí toda su teoría. ¿No es cierto? O sea, sí o sí, entre estas preguntas, sí o sí tendremos que ver la campaña presidencial, por ejemplo, y las noticias falsas. Tiene que haber qué son las noticias falsas, dónde han nacido, qué es la posverdad, ¿no es cierto? ¿Qué es el Brexit? Tiene que haber el contexto. ¿Qué es una campaña presidencial? ¿No es cierto? Esos aspectos sí o sí tienen que estar en la contextualización. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más, tal vez? Bien. Eh, para la siguiente semana, más bien para hoy día, hasta hoy día creo que es, ¿no? Nuestra presentación de, del segundo, de la segunda lectura, como una especie de ensayo. Estos aspectos están apuntando a orientar qué está pasando con la comunicación a nivel de medios digitales, por si acaso. En ese contexto está ubicado. ¿Ya? ¿Qué está pasando en medios digitales? Y dentro de esos medios digitales hay un sinfín de temáticas. Hay un sinfín de temáticas, ¿no? Hay un texto, no sé si les hablé de la semana anterior, sobre escritura no creativa, ¿no? O el discurso híbrido, ¿no? ¿Cómo se escribe, cómo se está escribiendo ahora en los medios digitales? ¿No? O sea, ya sea en el Internet, en los blogs, en el Facebook, ¿no? En el Instagram. ¿Qué tipo de escritura se tiene ahí? ¿Cómo está la redacción? También es un estudio que se puede realizar. Un estudio relacionado a las imágenes también. No he visto todavía en nuestro medio estudios relacionados a las imágenes. Otro compañero nos llamó en la semana, nos dice que quería hacer, digamos, cuáles son las características de la campaña electoral de la alcaldesa del Alto. Y me parece muy bien, ¿no? O sea, que cómo han planteado a nivel de redes sociales la campaña electoral del alcaldesa del Alto, cómo se ha formado, ¿no? Y me empezó a hablar incluso del tipo de peinado que tenía ella, ¿no? No ha sido casual y me parece bien, ¿no? Entonces tendrá que hacer una revisión hasta de los rastas, ¿no? O sea, cómo los surafricanos y los norafricanos han utilizado el tipo de peinado con un objetivo. Y aquí también se ha utilizado con un objetivo. ¿No? Y me parece muy bien, ya es una lógica, ya nos abren parámetros. No había sido un peinadito nomás como cualquier otro. No, se le ha peinado, se le ha hecho peinar, digamos, de esa manera
con un determinado objetivo, de hacerle ver algo, de enviar un mensaje hacia algo, ¿no? Entonces, son aspectos que ya nos competen a nosotros para hacer un análisis, una investigación a este nivel. Y yo espero que le vaya bien al compañero. Creo que le va a ir bien, ¿no? En estos días debe estar llegando nuevo material que le va a permitir describir estos aspectos, ¿no? Desde una posición más cualitativa, sea estructural o no. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Yo, Magister, Sí. Adelante, Randy. bueno, Magister, yo estaba tratando de formular mi investigación que voy a hacer. Bueno, primero para el diplomado estaba apuntando, ¿no? Para el diplomado estoy queriendo hacer el uso estratégico de las redes sociales en la elección de director de la carrera de historia, que ya va a venir, pero lo estoy queriendo aplicar, es decir, la teoría del color, después los libros de marketing estratégico, luego las redes sociales y el empoderamiento y todo eso, ¿no? Y luego después de esto del diplomado estoy queriendo más o menos con los datos que voy a conseguir y obviamente voy a hacer más para la maestría, estrategias políticas en las redes sociales para la elección de candidatos en la UPEA, que ya sería más o menos una visión general, así más o menos que cuáles son las características que siempre usan y todo eso. Magister, bueno, eso estaba tratando de hacer, pero en el primerito tengo el problema, ¿no? Porque el uso estratégico de las redes sociales en las elecciones de director de la carrera de historia, bueno, si lo voy a querer aplicar, creo que voy a tener que apoyar a un candidato, creo. Ese estaba mi problema. No necesariamente, ¿no? Pero si estás queriendo plantear, y yo sugiero, a ver, no sé si tienes acceso, no sé si estará libre en internet, es este libro. ¿Ya? Este libro es El color en el diseño gráfico. Este es el que esboza más o menos qué tipo de color conviene de acuerdo al tipo de personalidad o al tipo de candidato que vas a nombrar, digamos, ¿no? Que vas a llevar, ¿no? Porque los colores no van a ser casuales, ni el tipo de letra. Nosotros todavía aquí tenemos, le metemos nomás cualquier cosa, ¿no? Y a veces seguimos a rajatabla lo que nos dicen, ¿no? O sea, el catálogo dice que tienes que utilizar esto y que tienes que utilizar esto. ¿Sí? Y nosotros a veces, sí, así dice y así debe ser, no. Entonces tú también cuando leas este texto, que creo que ya está libre en el internet, ¿no? El color en el diseño gráfico, y hay un montón sobre color y diseño gráfico y diseño publicitario, hay un montón, empezando de tipografía. Bien podría ser tu monografía para el diplomado, digo yo, ¿no? Apuntar a hacer un marco teórico de qué colores son los más óptimos para ser utilizados, digamos. Yo veo una saturación, por ejemplo, el color naranja es el color del joven, de la juventud, de la alegría, empezando por la red 1, ¿no? Entonces se ha saturado ya, se ha saturado. Y no todos van a poder tener ese tipo de color, ¿no? Se puede sugerir, pero algún candidato lo tendrá, ¿no? Incluso en nuestro medio pueden decir, es naranja, debe ser de su partido, del rector, porque era su mismo color. Podría ser, incluso por semejanza, se podría dar eso. Entonces, se está viendo otro tipo de colores, ¿no? Yo sugería algún momento, ¿qué tipo de color les representa al joven? ¿Quién sabe eso? ¿Y cómo podríamos utilizarlo? ¿Qué color podríamos utilizarlo? ¿Mm? A mí me sugirieron una campaña política y me dijeron, ¿qué color nos sugiere? Yo les dije, utilicen el verde, pero el verde, ¿por qué? ¿No? El verde es joven y ya está posicionado. ¿Quién lo ha posicionado? El BNB, la banca joven, lo ha posicionado muy bien. Y además es el color más noble, equilibrado, ¿no? Humberto Eco en su texto Historia de la Belleza y nos habla del verde, ¿no? El color en la edad medieval. Impresionante, ¿no? Ese libro de Historia de la Belleza está libre en el internet, por si acaso. Es que quieren profundizar más sobre los colores en la Edad Media, por ejemplo, y de cómo el verde no solamente se presenta el medio ambiente, sino otro tipo de estabilidad, por ejemplo. Te podría venir muy bien, yo creo, muy bien. A ver, ha levantado alguien la mano. Rudy.
Buenas, Lice Coca. Ante ¿Cómo todo, un estás? gusto encontrarlo de tanto tiempo. Bienvenido. Yo más que una pregunta, quería conocer su posición respecto al enfoque de investigación que se plantea o que se utiliza regularmente en investigaciones en comunicación. En el sentido de que más o menos existe una dicotomía entre o que te inclines mucho a lo cuantitativo o que te inclines mucho a lo cualitativo. De hecho, es una pelea muy constante entre los metodólogos. Mm, Y frente a esta dicotomía, por ejemplo, el Pierre Bourdieu te dice que no importa el enfoque con el que vos investigues, sino el cómo investigues, que es lo más importante, porque al final una investigación busca nutrir lo más posible una investigación relacionada a cualquier objeto de estudio. Y en esa relación, yo quería conocer su posición respecto a los enfoques que más o menos se manejan en lo que es investigación, pero en comunicación social o en comunicación. A ver, dentro de los enfoques, yo me iría más un poco a qué tipo de instrumentos metodológicos vas a utilizar. Eso va a orientar el enfoque que tú vas a utilizar, por ejemplo, en tu investigación. ¿A qué haces referencia? A ver, pondremos una analogía, ¿no? Nuestro objetivo es hacer un hueco en el piso de 2 metros de diámetro por 3 de profundidad, por decir, o 2 de diámetro por 2 de profundidad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál sería tu teoría? La teoría es qué tipos de huecos similares conoces con relación a esto, o sea, un estado del arte más o menos, ¿no? Entonces podríamos decir que los pozos, la matriz del pozo te podría servir más o menos para hacer el hueco que estás buscando. Es un pozo de agua, un pozo séptico, pero también hay otro tipo de huecos, en este caso horizontales las minas, ¿no? Que hasta una cierta parte son horizontales y después también igual son verticales. Pero sigue siendo una matriz teórica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué instrumentos metodológicos vas a utilizar para hacer ese tipo de hueco de 2 metros de diámetro por 2 metros de profundidad? ¿No es cierto? ¿Qué tipo vas a utilizar? ¿Puedes utilizar una pala mecánica? Sí, pero no te va a dar la precisión con la que tú vas a hacer ese hueco, pero te puede apresurar, digamos, en que hagas de manera más rápida el hueco. ¿Puedes utilizar un martillo y un destornillador? Sí, ¿no es cierto? Pero vas a tardar en hacer el hueco, aunque vas a tener mayor precisión, ¿no? Vas a tardar más, ¿no? Pero vas a lograr hacer el hueco con mayor precisión, pero vas a tardar. Entonces, ¿cuál sería el instrumento más adecuado? En este caso sería, digamos, una pala y una picota, por decir. A lo mejor un barreno por ahí, un combo y un cincel, pues de repente que encuentres en el piso. ¿No es cierto? Siempre hay imponderables. Entonces, estos aspectos metodológicos van a permitirte elegir de manera óptima qué vas a utilizar vos. Si vas a utilizar encuestas, análisis de contenido cuantitativo, o vas a utilizar aspectos cualitativos como el análisis semiológico, el análisis más bien en la entrevista, aunque la entrevista también lo mismo puede ser cuantitativo, ¿no es cierto? Lo mismo puede ser cuantitativo. Entonces, la observación, ¿qué tipo de observación? Entonces, dependiendo para qué utilices esto, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Quiero obtener datos, pero ¿de qué? ¿No? ¿De qué? Por ejemplo, yo les hacía un ejemplo en clases, en una carrera distinta, en un posgrado distinto, en otra universidad, de los militares, creo, no, la unidad marítima, creo que es. Y yo les decía, y puedo hacer una entrevista a una persona que tenga VIH, me dice. Ahí está el conflicto, ¿no es cierto? La persona que tiene VIH difícilmente va a querer ser vista, por ejemplo, entrevistada de cara a cara. Difícilmente, no digo que no se va a poder hacer, pero convendría, parece, aplicar una encuesta, por ejemplo, que es anónima, ¿no? Otro, sacado de los cabellos, por decir, a ver, a ustedes les hago una entrevista así cara a cara, enciendan sus cámaras a todos así,
y les hago encender las cámaras y dígame, a ver, ustedes, ¿cada qué tiempo tienen relaciones sexuales? Uy, no, bien complicado, ¿no es cierto? Muy complicado. Entonces, tal vez en ese aspecto, esa técnica metodológica de la encuesta, del test, nos va a permitir, porque es anónimo, ¿no es cierto? Pero una entrevista así cara a cara nos va a complicar la existencia, a no ser que tengamos un relativo conocimiento o confianza con el interlocutor, ¿no? Entonces, esos aspectos nos van a permitir elegir de manera óptima si nuestra investigación va a ser cuantitativa o cualitativa. O algunos dicen, ¿no? La mixta no existe, dicen, ¿no? Pero se puede utilizar, ¿no? Se puede. Yo estoy viendo una tesis que asesoré hace años en el campo y ya has hecho encuesta, le digo. Sí. ¿Y cómo has hecho encuesta en un área tan dispersa? La tesis era en Norte Potosí, en Yagua, todo Norte Potosí. Si la gente no vive como en un pueblo, sino vive en su campo, dicen, ¿no es cierto? O sea, donde siembran, ahí está su casa. Entonces, de parcela a parcela son pues, kilómetros de distancia. ¿Cómo has hecho la encuesta? ¿No te convenía hacer entrevista? Le digo. Si has sido familia por familia, te convenía hacer entrevista, pues, ¿no? Te convenía hacer eso. ¿O cómo has hecho? Le digo. La tesista en ese entonces me dice, lo que hemos hecho es convocarles en el pueblo, hemos hecho como una tapi, allá hemos hecho un cocauyo, dicen, entonces, como es quechua, la gente ha venido, les hemos invitado a una comida y obviamente por la comida ha venido gente. Ahí hemos aprovechado. Ahora, tú dices aquí tu encuesta que has hecho en español, le digo, pero yo sé que ahí la gente es, como decimos comúnmente, en quechua cerrado. Yo he tenido que hacer la encuesta uno por uno, así, preguntarles así. Entonces, hay este tipo de cosas que se dan cuando se hace de manera práctica, ¿no? Y cuando llegas al campo ya en tu ejecución, a veces hay, pues, tienes que arreglar algunas cosas en la carga en el camino, pues, así como comúnmente decimos. Pero la particularidad del enfoque cuantitativo, cualitativo o fusionado a ambos, digamos, utilizado mitad, mitad cada uno o uno más que el otro, pero se han utilizado los dos, van a apuntar de repente qué es lo que estás buscando, ¿no? De repente las encuestas como tal, en mi modo de ver, serían relativamente sencillas, porque tú lanzas y te envían las respuestas. Y tienes algo para respaldar, que te hayan dicho sí, que sea cierto o falso, ¿no? Tendrías que triangular muy bien para justificar tu investigación. ¿No es cierto? Y eso es lo que se está pidiendo, por ejemplo, en Europa, ¿no ve? O sea, ¿cómo justificas de que eso va a ser valedero? Todo lo que estás haciendo es valedero y no te van a engañar. No vas a vos pinochear en cuanto a tus datos. ¿No es cierto? Por eso ahora las investigaciones se han puesto a hacer casi de lo que se está dando, de lo que se está mostrando, ¿no? Las investigaciones, y yo no he visto, les he pasado a ustedes algo, creo, en el dossier, acerca de la etnografía virtual, ¿no? Pero ahora virtual hacer, pues, la matriz que tenemos es de las encuestas vía telefónica que se hacían antes, como que a distancia, o las encuestas vía correo, no vía mail, ¿no? Se mandaba una encuesta a una casa, le llegaba y contestaba y a veces ni contesta, pues lo tiran, ¿no? Pero ese es el error que se plantea. Por eso yo he sugerido, si alguien quiere hacer mediáticamente algo, agarremos el mensaje, no tanto ni el emisor ni el receptor, sino el mensaje como tal. Y cuando se hace estudios del mensaje, generalmente son análisis de contenido, ¿no? Se les llama a estos más análisis de laboratorio, ¿no? Lo que ha hecho más o menos Bernard Berelson, ¿no? Con relación al análisis de contenido, ¿no? Con relación a que si el mensaje, a dónde apuntaba el mensaje, ¿no? Y lo que ahora hacen Humberto Eco, Barthes y toda la primera generación y la segunda generación, investigaciones de segunda generación, ya entrando a Bourdieu, Foucault, Derrida, Rorty, ¿no? Y toda la tropa de filósofos que se han adentrado más en la comunicación, Gianni Battimo, ¿no? La sociedad transparente, todos ellos, ¿no?
Ahí también está el escritor de Hermes, ¿no? ¿Cómo se llama? Michel Serres, por ejemplo, ¿no? En comunicación, ¿cómo se llama? Entonces, ver más o menos hacia dónde va a orientarte tu investigación en cuanto a la recogida de tus datos. Y ahí te va a permitir saber qué tipo de enfoque estás utilizando. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Realizo. Cuando hablemos en nuestro plan, la estructura del perfil de tesis que tenemos como paradigma de investigación, ¿no? En el diseño metodológico, que lo veríamos la siguiente semana, pero yo les anticipo algo. Traten de ser un poco en qué medida va a servir el paradigma de investigación. Yo estaba leyendo un poco lo que han enviado en cuanto a la primera lectura, el ensayo de la primera lectura. He visto que muchos han leído y algunos otros textos que no estaban citados ahí, sino a María Inmaculada López, Vasallo de López, ¿no? Eh, ella es la que empieza a plantear, digamos, la metodología de y en investigación. La de investigación, la metodología de investigación está ligada al paradigma de investigación, ¿no? Si va a ser funcional. Yo lo voy a poner en tres, ¿no? Funcional, estructural o marxista, habiendo siempre el funcional estructuralismo, estructura marxismo y demás, ¿no? O el crítico que llaman algunos también, ¿no es cierto? Entonces, más o menos deberían de ligarse por esos lados. Intentar justificar uno de los textos que mejor lo detalla, y creo que es uno de sus mejores textos, el único creo, es de Tóxico en periodos y abordajes. Creo que está en una pequeña partecita, cita estos tipos de paradigma, aunque no los profundiza, pero es un referente que nos puede ser útil. No creo que es uno de sus mejores textos. Después, hasta ahí llegué yo, ¿no? Después creo que se metió en neocolonialidad, colonialismo. Ya no le seguí mucho, ¿no? Pero puede servir, ¿no? Y también Jorge Lozano, es que también habla muy bien, ¿no? Eh, en teorías de investigación de la comunicación, en esos libros que están libres en el Internet, también nos habla de estos paradigmas y lo que les he dicho, más o menos qué metodología se utiliza para quienes hagan un estudio basados en el mensaje o en el receptor, o qué tipo de paradigma, qué tipo de teoría está ligado a eso, ¿no? Entonces pueden revisar esos textos que imagino que ya los tienen, porque nosotros como comunicadores hemos revisado, o nuestra época de estudiante, ¿no? O ahora en la docencia, que estamos siempre andando pues, a la par de eso, ¿no? A la par de eso. ¿Alguna otra interrogante? ¿Duda? Magister, una consulta, tal vez saliendo un poco del tema, tal vez algunas recomendaciones que usted nos podría hacer en relación a cómo ir construyendo el trabajo de tesis a partir de los trabajos previos, vale decir, en relación a lo que sería el diplomado y la especialización, cómo ir construyendo a partir de estos trabajos el trabajo final, que es el trabajo de la tesis de grado. Eh, lo que les he dicho a un principio, ¿no? O sea, yo recomiendo, y esto les hago un poco la referencia eh, con relación a cuando yo era director, gracias aquí en nuestra universidad, era director de posgrado, y uno de los conflictos, siempre es uno de los conflictos el que no nos podemos titular cuando terminamos la maestría, ¿no? Eh, y la recomendación la hago ahora a ustedes y también al coordinador, que está el licenciado Chávez, ¿no? Que creo que está llevando de la mejor manera esto y creo que están, ¿no? No han tenido pausa alguna y me parece muy bien. Lograr en un posgrado eso es muy complicado y espero que no abandonen tampoco, ¿no? Que no abandonen la lógica. Por eso yo los exámenes en posgrado no los veo exámenes, tienen que ser siempre ensayos, tienen que ser siempre ensayos o monografías, avances de investigación, comentarios. Creo que es eso, porque el examen a veces no respondes por alguna razón aplazado y que de una segunda instancia es un problema administrativo y académico para posgrado. Cuando yo estuve ahí, sugería, por ejemplo, no había muchos titulados, o sea, no había gente que había egresado había terminado el curso de maestría X, por decir, digamos, en investigación, pero no había logrado hacer su tesis, defenderla y tramitar su título.
Entonces, si yo me pasé en ese entonces para curso por curso a los que estaban ya en la etapa terminal, y les dije, si se van a detener a hacer sus diplomados, su especialidad, ¿no? Y después la maestría, entonces, la maestría se va a retrasar, se va a retrasar, ¿no? Entonces, conviene apuntar a algo, ¿no? Y yo siempre apunto al título, al grado más alto, en este caso la maestría, ¿no? Por eso les he dicho que en lo que puedan ustedes, hagan aprobar su perfil de tesis de la maestría en el módulo de tesis 1, por decir, ¿no? Que me imagino va a ser unos 2, 3, 4 meses antes de que termine la maestría como tal, o sea, toda la colegiatura. Si logran eso, que les aprueben su perfil de tesis estando en la maestría ya casi en los últimos módulos, entonces eso les va a permitir trabajar, ya van a tener unos 3, 4 meses para ir trabajando en su tesis, y cuando terminen la colegiatura, o sea, unos 2 meses más, digamos, se dan, unos 6 meses, que es el tiempo mínimo para hacer una tesis de grado, entonces, defienden, presentan su tesis, hacen su papeleo y defienden. Y yo he apoyado esto, por ejemplo, y los he titulado. No, sí, yo me apunto. Y han aparecido unos 60, creo, no me acuerdo bien. Y ya, yo voy a apoyar. Hemos hecho tribunales, ¿no? De los mismos, de los mismos cursos. O sea, digamos, de este curso van a tener, ¿cuántos? 16 docentes o 14 docentes. De los 14 docentes, ellos mismos van a ser los tribunales quienes van a revisar. De ellos mismos también pueden salir los tutores, ¿no? Entonces, avalan y a la defensa de tesis. Ahora, en ese entonces yo les dije, ahora, si quieren hacer su perfil de tesina, si quieren hacer su monografía, también pueden hacerlo. Yo en ese tiempo di la oportunidad, pero yo les saqué máster. Después, si quieren hacer su tesina, ya eso depende de ustedes, ¿no? Y si quieren tener más diplomados, pueden hacerlo. Eso ya es un aspecto más administrativo, ya tienen que hablar internamente. Pero yo recomendaría, y sería un logro realmente, para que esta maestría termine pues así. Ni bien te concluye, por decir, termina en diciembre del año que viene, ¿no? Ya en enero o en febrero estén defendiendo los primeros, sino todos. Yo soy tutor de 2 tesis de una maestría en ciencias sociales aquí en nuestra universidad. Y hace un mes y poco más creo que he presentado yo. Y la maestría terminó el año pasado, ¿no? He presentado ya los borradores para que sean revisados y gracias a Dios en 15 días hemos tenido una respuesta óptima y estamos esperando la defensa. Está tardando más la defensa por los papeles, notas y demás cosas, pero ¿no? Yo estoy un poco satisfecho por ese aspecto, ¿no? Ahí parece que hay gente que se aplica en esto, se aplica, apunta siempre a obtener el grado máximo. Claro, también necesitamos eso para trabajar, ¿no? Si no tienes el grado de maestría, ahora es complicado, ¿no? Incluso no solamente les digo quedarse ahí, tienen que apuntar a hacer un doctorado. Tenemos que apuntar. Yo hice aquí en nuestra universidad y estoy sobre Foucault y me está sacando canas Foucault, es realmente, ¿no? Pero cuando hagan también doctorado tienen que ser doctores, ¿no? Hay que ser doctores, ¿vale? Buenos doctores. Efraín. Querido Ulises, muy buenas tardes. Un pequeño favor, no se lo escucha muy bien. El audio es un poco bajo, por favor. Si podemos hacer un pequeño esfuerzo, por favor, para que se pueda oír mejor. Miren, aquí está mi micrófono. Bueno, debe haber algún pequeño, no sé, es perfecto técnico, pero ya, ese pequeño detalle, por favor, solucionar. no moleste, le agradecería. Muchas gracias. Listo. A ver, ¿y los demás me escuchan para que me acerque más? Hola, hola. Probando. Ahora se escucha mejor. Se lo escucha mejor. Pero era que me digan, pues, tal vez yo solito me estoy hablando aquí. Bien. Colegas, por favor. Yo pensaba que estaba en silencio. ¿En dónde? Se le escuchaba muy bajito, tienen razón los compañeros. Pero era que me digan, así me iba a acercar un poco más. Y sí, yo lo tengo aquí porque estaba un poco lejos, la semana anterior me dijeron, pero ahora lo tengo cerca, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente. A ver, si hay algún interrogante, aparte del micrófono, que ya está solucionado, creo, pues estoy presto.
Y si no, nos estaríamos viendo la próxima semana y terminaríamos la parte del paradigma de investigación y todo el diseño metodológico un poco, que va a ser de manera bien sucinta. Recuerden que sus perfiles de tesis ahora es un esbozo, o sea, es un acercamiento, porque a medida que vayan avanzando sus módulos, van a aprender otras cosas, ¿no? Van a entrar al War Room, por ejemplo, que es un módulo, van a entrar y es módulo, ay, hoy quiero hacer mi tesis sobre esto. Es posible que les abra más la mente por ese lado. Van a entrar a narrativas transmedia, otro ámbito que les va a permitir también abrir. Conmigo van a estar en alguito, ¿no? Entonces, veo de que esto es un esbozo solamente para que más o menos a futuro ya empiecen a trabajar de manera, digamos, seria, entre comillas, quienes quieren avanzar. Y entre los docentes también que les están viendo, que creo que conmigo ya es el cuarto docente, creo, ya vean más o menos quiénes les pueden colaborar con la tutoría o busquen otra persona que nos pueda apoyar con la tutoría también. ¿Estamos? Listo. Sí, Lic, muchas gracias. A ver, hay algunas personas que me llamaron que por enfermedad y distintas razones pueden enviarme también a mi WhatsApp la lectura. No se complique mucho, voy a descargarlo yo por ahí. Si no, tendría que habilitar la plataforma, ¿no? Pero igual, pueden hacerlo por ese lado o por este otro. El WhatsApp es un poco más rígido. Como son muy pocos también los que han tenido esta complicación por enfermedad, yo no me voy a hacer ningún problema. No necesitan presentar un certificado de nacimiento, más bien de certificado médico ni demás. Ya, yo creo todavía en la gente, creo, ¿no? Lo que sí espero es que nadie mienta, ¿no? Especialmente con la enfermedad. Yo en eso les creo, así, de entrada, ¿no? De entrada, porque eso, todos nos podemos enfermar, todos. ¿Ya? Estaríamos ahí. ¿Alguna otra consulta, duda? Y si no, estaríamos cerrando. Lo que no me han preguntado es esta tesis que hemos visto, por ejemplo, ¿a qué línea de investigación, en qué línea de investigación estaría adecuada? O cómo es en la línea de investigación, la cuarta línea de investigación, donde dice dinámicas del electorado y candidatos en las campañas políticas. ¿No es cierto? Tiene que ver con campaña política, se asemeja a ese tipo de línea de investigación. No tiene que estar bien clarito, no, tiene que ser dinámicas del electorado, no. Basta que esté relacionado con electoral, campaña política, entonces está ligado a eso, ¿no? El marketing político también está ligado a este tipo de línea de investigación, ¿vale? No se olviden eso, ¿no? Tienen que siempre orientarse por las líneas de investigación. ¿Estamos? Magister, una última consulta. En relación al tema, Sí. ¿cómo aterrizamos la estructuración del tema de la tesis de grado? Por eso, de repente, ¿qué quieren hacer? Pues, ¿qué quieres hacer? Primero, siempre ubicarse, siempre es en el proceso de comunicación, ¿no? Nuestro proceso básico de comunicación es emisor, mensaje y receptor, es el más básico. ¿No es cierto? Ahí está la retroalimentación y demás. Ahí después aparece el canal y demás cosas, ¿no es cierto? Pero el básico es emisor, mensaje. ¿Dónde está ubicado, digamos, tu objeto de estudio? Yo quiero hacer cómo es que recepcionan los chicos en cuanto al uso del TikTok. Entonces está en el receptor. O sea, el mensaje del TikTok, pero tu objeto de estudio está en el receptor a partir del TikTok. Entonces a ellos te vas a acercar. ¿Cómo están percibiendo ellos el TikTok? ¿En qué les es útil? Si les es útil académicamente, si les distrae, les desestresa, ¿no? Pero siempre está en el receptor. Pero si de repente quieres utilizar más o menos cuál la lógica de ese libro de los memes, ¿no? Que sacó Guardia, el compañero Guardia, y que está en plural, ¿no? El meme político, aunque es más anti-más, ¿no? O sea, le da duro al más, ¿no? Tiene una tendencia, pues seguro también tiene una tendencia, ¿no? Entonces quería saber cómo se ha utilizado el meme político, ¿no? Entonces, el meme político está ligado al análisis del meme en este caso, de esa imagen estática en un cuadrito, ¿no?
Entonces está en el mensaje. Y él ha vinculado el mensaje con aspectos políticos, ¿no? O sea, ha hecho un tipo de encuesta, ¿no? La percepción de los jóvenes, igual, ¿no? Es como si tú quisieras saber ahora la percepción de los jóvenes en cuanto al presidente de Arce Catacora. Igual está en el receptor, tu objeto de estudio. O sea, a partir de eso se va a formular tu tema. Por eso primero tienen que ver qué quieren hacer, ¿no? Quieren describir, quieren explicar, qué quieren hacer, ¿no? Yo quiero, o quieres solamente saber, a ver, qué tipo de color se puede utilizar para acompañar o para formular o para plantear una campaña política de un candidato, para construir una campaña política de un candidato. Muchas veces eso no se da, ¿no? En nuestro contexto se puede dar. ¿Por qué? Porque hay campañas, digamos, cada 2 años, porque se eligen directores y decanos cada 2 años, ¿no es cierto? Pero cuando vas a la arena política del Estado, digamos, de un país, ya hay asociaciones políticas establecidas, la mayoría. Alguna que otra agrupación ciudadana será nueva, como me imagino que sacará la compañera Copa, ¿no? Aquí, me imagino que va a sacar su partido, ¿no? O su asociación ciudadana, no sé, algo así va a sacar, porque le han expulsado, creo, de la agrupación que le ha acogido, ¿no? Entonces va a tener que construir en este tiempo un tipo de imagen política, ¿no? Y ahí va a necesitar asesores. Pues aquí hay, dentro de nosotros, tal vez alguno va a trabajar ahí, ¿no es cierto? Va a empezar a sugerir qué cosas tiene que hablar, cómo tiene que salir, vestirse, no vestirse, ¿no es cierto? Por lo pronto, lo que percibo mmm, se asemeja a Evo Morales, ¿no? Está hablando como cuando ha ganado por primera vez, como que quería hacer todo, ¿no? Pero ahora creo que ya debe estar un poco más tranquila, ¿no? Y ya tiene que, el mismo discurso, ¿no? Atropellado parece al momento, ¿no? Entonces yo creo que también va a entrar en un tipo de tranquilidad y hay sus asesores, pues ahí necesita asesores de imágenes, asesores de campaña digital, cómo está saliendo, qué cosas salen, ¿no? Entonces necesitas tener ese dato, en qué parte del proceso comunicacional está tu objeto de estudio. Dígame, ¿el paradigma condiciona de alguna forma el estudio de estos elementos del proceso de Sí, comunicación? sí, porque si más o menos en el sentido de que si tú quieres un análisis del mensaje, puede ser funcionalista, cuantitativo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estás buscando, ¿no? Y la visión que tienes, ¿no? El marxismo apunta a ver si el texto que les he dado, ¿no? Ese de marxismo y comunicación, texto que les he dado, cómo el capitalismo se ha metido en las redes sociales, está un negocio redondo. Y si alguien hace un análisis nomás así estadístico de cuáles son las empresas que han crecido con esta pandemia y se van a dar cuenta, pues que, pucha, ¿no? Parece que, claro, pues con tanta plata que se han metido a los bolsillos, tal vez ellos han creado el virus, no podría decir, ¿no? Abiertamente, ¿no? Porque realmente es fatal, ¿no? Entonces hay muchos de este tiempo donde el paradigma puede permitirte a ver, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia casi matriz en la universidad, todas las universidades, ¿no? Tiene un enfoque crítico. Nuestro enfoque casi es crítico. ¿Por qué? Porque ese es estatutario, ¿no? O sea, nosotros no podemos irnos a hacer, digamos, eh, eso de los emprendedores, por ejemplo, creo que no condice con nuestra universidad, con ninguna del sistema universitario, ¿no? Claro, es un poco más político, pero nuestra visión de universidad es pues, ir en contra del capitalismo, así de claro. Es anticapitalista, antiimperialista, así de claro es. No podemos. ¿Mm? Sin embargo, ya en algunas carreras han entrado, ¿no? Hay que buscar emprendedurismo. Estamos creando otros capitalistas dentro de la universidad, ¿no? Sería ilógico que la universidad a futuro sea privada. No tiene sentido. Yo cuando defendí mi tesis en mi universidad nos hacen jurar ese dato. Defiendes tu tesis, apruebas, ya venga aquí adelante del tribunal,
haga la señal de su convicción. Te dicen si eres cristiano, católico, haz la señal, o si eres izquierdista, haz la señal de tu convicción. Y te dicen, juras defender los estatutos de la universidad pública, de la educación, defender la educación gratuita. A mí me han hecho jurar, sí, yo me acuerdo. Y ya están así, pues mis hijos estudian en una universidad estatal, una, en un colegio estatal, principios, ¿no? Son principios. Y la crítica nos viene, pues, no ve, trabajan en la universidad y sus hijos en privadas están, y ya esa es pues, cuestión de principios, ¿no? Nos critican siempre así, nos critican. Y a mí me dijeron, ¿cómo has estudiado vos en la católica si eres estatal y tus principios? Yo he ido con beca a la católica, ¿no? Con una beca y la católica también está reconocida en el sistema, tiene ese principio, aunque este último medio que cayó, ¿no? Con esto de que se han reunido ahí para el golpe y demás cosas, ¿no? Y político también, ¿no? Entonces son esos aspectos que de repente van a orientarte en cuanto a la elección de tu tema, ¿no? De los objetivos que persigas, ¿no? Pero el paradigma puede adecuarse, ¿no? Así como el capitalismo, ¿no? El capitalismo se ha adecuado a todo, en todo el momento se ha adecuado, ¿no? Solamente que los socialistas no han podido adecuarse, por eso también ha caído, ¿no? Y ahora recibe una crítica feroz, pero eso es otro tema, otro costal, ¿no? Siendo el paradigma crítico el dominante en el estudio de la comunicación, particularmente, como usted decía, en las universidades estatales, este paradigma tampoco es homogéneo, es decir, existen distintas tendencias. El texto, por ejemplo, de Serrano está orientado fundamentalmente a lo que es la economía política de la comunicación, ¿verdad? Y también existen los estudios culturales, los estudios de recepción. ¿Cuántas tendencias podríamos encontrar ahí como para orientarnos de acuerdo al elemento de la comunicación que pretendemos estudiar? En todas las teorías de la comunicación que no han cambiado, están listas para ser estudiadas. Igartua, si pueden ustedes encontrar el texto, Teoría e Investigación en la Comunicación Social, es el mejor texto, creo que está en Editorial Síntesis. Yo les he puesto en la bibliografía. Ese es el que mejor, por ejemplo, adecua. Y hace todo un recorrido desde los pioneros, que son toda la lógica de investigación de Estados Unidos, ¿no? Que está citado en Moragas, quien hace una historiación, ¿no? Pasa posteriormente a los estudios más de Humberto Eco, apocalípticos e integrados, ¿no? No sin antes nombrar a Berelson y demás cosas, ¿no? Y llega hasta la investigación latinoamericana desde la lógica de nuestro finado premio Erich Mahluhan, que se llama el único boliviano a nivel mundial. Luis Ramiro Beltrán. Ramiro Beltrán. Gracias, ¿no? Ramiro Beltrán. Y él tiene un libro en compañía con una señora y dicen, ¿no? Nos han obligado a nosotros a hacer el tipo de investigaciones a la usanza de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y desde ese entonces ya pues, la visión más equilibrada, horizontal, se empieza a plantear a los estudios latinoamericanos desde una tendencia de sometimiento, ¿no? O sea, el imperio siempre ha intentado someternos a todo nivel. Y los estudios empiezan ahí, ¿no? Y empieza a criticar eso Luis Amir Beltrán, ¿no? Y hasta ahora se sigue manteniendo. Y creo que es un cariz, ¿no? No solamente en nuestra universidad. Yo he pasado, gracias a Dios, por 5 universidades y hay una ligera tendencia a esto, ¿no? A emanciparse siempre del imperio, ¿no? Del imperio. Nunca yo he visto como ahora, por ejemplo, que se maneje, que se le diga a alguien de la derecha. Ahora lo han posicionado y hasta eso, ¿no? Derecha, el que no está con el actual gobierno, por ejemplo. Se ha posicionado. Y los otros tampoco se molestan. Tampoco se molestan, ¿no? En mis tiempos de generación X, a nosotros, yo he vivido partecita de la represión de alguna dictadura en colegio y salí a marchar todavía, ¿no? Para ir en contra de la dictadura, ¿no? De los resabios, de los últimos, ¿no? Y las personas un poco que son más mayores que nosotros, tal vez han vivido más, ¿no? A ellos les toca, pues, alinear a los millennials, ¿no? Los millennials no saben ni qué es dictadura, pero si no, ya dicen dictador. No saben la dictadura. Yo he visto los balazos con los que venían a dar a las casas, ¿no?
y cómo sacaban a los dirigentes del cuello de la universidad, ¿no? El colegio incluso. Ahora los colegios veo mucha farra, ¿no? Con pena, infelizmente. Es desgracias que nos vienen de asesinatos, desmembraciones, están ligadas al alcohol, desgraciadamente, ¿no? Y encima nos dicen que quieren hacer entradas del gran poder, creo, en octubre. No sé cómo harán, ¿no? Ahí ya se ve que ni siquiera hay un cariz cristiano, católico, religioso, no sé. Parece que es más económico, ¿no? Otra vez ¿no? la visión crítica, ¿no? De los procesos dentro de nuestra sociedad. Pues, infelizmente está así, ¿no? Pero a ver, veremos cómo se desenvuelve. Hay mucho material, yo creo, para estudiar. Yo les había dicho en una sesión anterior de que nos estamos volviendo obesos intelectuales. Hay mucha información, muy poca gente que lee, creo. Este tipo de posgrados nos tiene que invitar a eso, a poder determinar algunas cosas, ¿no? Yo mismo, o sea, he comprado libros, me llega un material, leo, picoteo un capítulo, a veces menos, pero te atiborras de libros a veces, ¿no? Ahora he dicho, no, hay que leer y nos cuesta pues un poco, nos está costando. Y si no leemos, no vamos a poder escribir, no vamos a poder, nos va a costar un poco. Es un poco, Gracias. así está nuestro mundo, ¿no? Así está nuestro mundo. Y tal vez, no sé si está Miguel Cañaviri, él es pues uno de los conocedores, lectores también de nuestro contexto, ¿no? Con Jaime también Oliva, alguna vez compartimos eso, pues nuestro mundo está un poco así, ¿no? Y estos ensayos tienen que meterle un poquito de su cosecha, de esa su lectura que tienen del mundo, de nuestro contexto también. Hay que poner, ¿no? Para eso son. Cómo vemos esta lectura que hay a nivel mundial y cómo está en nuestro país, en nuestro medio, en nuestro Alto, en nuestra La Paz, en nuestra Bolivia, ¿no? Cómo estamos percibiendo. Yo estoy haciendo un curso en nuestro departamento y hablamos de metafísica. ¿Y metafísica para qué sirve? Así nos dijeron, ¿no? Y yo les dije, pues para impartir valores, le dije. ¿Quién te enseña a ser libre? A ver, dime, ¿quién? ¿Quién te enseña a ser alegre, a ser feliz? Entonces, y ahí nació una idea y parece que voy a plantear un posgrado en comunicación y valores. Creo que es tiempo de hacer esto. Siempre decimos que no hay valores, que los chicos no tienen valores, pero no hay un taller, un curso que dé valores, no hay, no he visto, ¿no? Entonces parece que es tiempo, ¿no? A ver, esperemos que la dirección acoja pues esta idea también, ¿no? Porque también tiene que haber un apoyo, pero seríamos, creo, únicos. Y ya he visto gente que quiere, ¿no? Ya, yo sin haber planteado ya, con la Tomás Frías saqué yo hace años, ética, valores e interculturalidad, ¿no? Entonces se quedó ahí y ahora me dijeron, ¿por qué no sacas de nuevo eso? Estoy viendo en comunicación y valores y ojalá alguno de ustedes pueda compartir pues también en este curso, ¿no? Pero ya no como participantes, sino necesitamos docentes que impartan valores desde la comunicación hacia la gente, ¿no? A ver, veremos, pero ¿qué pasa a futuro? ¿No? Veremos. Yo los dejaría, colegas, compañeros, participantes, no sin antes decirles de que lean, ¿no? Por lo menos al día una media hora o una hora tienen que darle de lectura y otra media hora de escritura o una hora de lectura o de escritura. Hay que leer y escribir, compañeros, ¿no? De eso se trata el posgrado, ¿no? Y en el otro módulo vamos a trabajar en grupos y a ver si podemos sacar de estos comentarios que tenemos en las lecturas. Hay que hacer un textito, pues para eso están leyendo también. Pues. Yo también revisaré y sugeriré que se mejoren algunos. Y hay que sacar un texto. Aquí está nuestro compañero, creo, Jaime, para que nos pueda colaborar como instituto, pues en sacar un pequeño texto de la maestría. A Randy también le vamos a decir, pues que nos apoye en esto, ¿no ve? Hay que sacar un texto. Aquí estamos firme. ¿No ve? De los módulos que están llevando, hay que sacar una revistita. Por módulo tendríamos que sacar una revistita. ¿No ve? De unas 100 paginitas, 150 paginitas y de estos artículos hay que sacar.
Me parece muy interesante. ¿no? Claro. Ese es un reto, ¿no? Y yo me estoy guardando un poco para el otro módulo más, que es narrativas mediales o transmediales. Ahí vamos a entrar. Ahí va a ser más agradable, pero va a ser también leer, ¿no? Y va a ser trabajo más en equipo. Esperemos que hasta ahora Dios y los achachilas nos empujen, pues, para que salga bien todo. ¿Listo? Les dejo, compañeros, me he pasado yo 20 minutos, tenía que pasar hasta las 3 y sigo esperando, yo recibo las llamadas y me dicen a partir de las 9, 9:30, como hemos quedado esta semana con algunos, colaboraré yo en su perfil. Ya están avanzando, algunos he visto que están avanzando bien. Gracias, buenas tardes. Hasta aquí llegamos, Randy. Gracias, Magister. Muy bien, Listo. Magister. Listo. Muchas gracias, estimado Carlos. Nos vemos, Jaime, nos vemos.